Carlos Bravo, regidor, analista político, columnista y colaborador de este espacio, está en la línea. Querido Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Oye, a ver, anoche en tercer grado escuchaba a la mesa hablar pues de esta desconfianza histórica que existe en la relación entre México y Estados Unidos y cómo pues regula los intercambios de uno y otro lado de la frontera. Y yo hablaba de que pues es imposible avanzar hacia los niveles de cooperación en términos de efectividad y profundidad que son deseables, sobre todo en materia de seguridad, si seguimos todos instalados en que en los 70 la operación tal y hace 60 años y en 1847, o sea, no estoy en ningún sentido menospreciando el peso de la historia de esta relación, Ujú. pero viendo hacia adelante, pues a mí me parece que seguir hablando de desconfianza y de que no se puede hablar solo de manera simétrica en ningún ángulo, solo es a través de la desconfianza que se puede tener esta relación, pues me parece improductivo, pero pues te lo pregunto a ti. Hijo, man, es que el tema de la soberanía tiene un ángulo muy ideológico, que creo que es lo que estás como de alguna manera criticando, muy como de reaccionar por instinto de chicotazo, ¿no? De consigna. Efectivamente, o sea, eso existe, pero también, digamos, el concepto de soberanía, no solo en México, yo creo que en América Latina en general frente a Estados Unidos, pues también es como una suerte de herida abierta y viva, o sea, tiene una muy mala historia Uh -huh. detrás, ¿no? Que nos vuelve particularmente sensibles o susceptibles, ¿no? Y pues también eso también existe, man, ¿no? ¿No? Justificablemente sensibles, pues la mitad del territorio la que se fue, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Entonces, o sea, de entrada digo, es muy difícil como separar de pronto el uso demagógico del concepto con el temor fundado en la experiencia, ¿no? Y a eso añádele una tercera capa que es pues el propio Donald Trump. Y Donald Trump, lo errático que es, de pronto lo amenazante, eh, lo imprevisible y cómo ya esa impredictibilidad pues se ha convertido en una amenaza no solo para México, para el mundo entero, que no sabemos qué pensar, el umbral de lo posible se está moviendo constantemente, ¿no? sí. Yo, Es que tal vez lo que me parecía es que las amenazas al sí, concepto de seguridad nacional y por lo tanto la soberanía nacional, pues han sí, evolucionado, ¿no? Y ya no solamente hablamos de integridad territorial, hablamos de integridad de datos, ¿no? Y las amenazas cyber o ciberamenazas. Hablamos sí. de grupos del crimen pues, que operan en la trata de personas y en la extorsión y con operaciones pues, o sea, globales. Y entonces, pues como que el discurso, la retórica sobre la Sí. soberanía y la desconfianza queda muy rebasada por esta Sí, es realidad. una prenda que le queda muy chiquita a la complejidad de lo que estamos viviendo Uh ahorita, -huh. ¿no? Pues eso Realmente así no parece, ¿no? alcanza. Sí, sí, no alcanza. En eso estoy enteramente de acuerdo. O sea, ¿Y qué hacer? necesitamos como otras coordenadas. Sí. Yo no creo que la soberanía se haya vuelto algo intrascendente o inoperante, pero claramente es insuficiente para entender todo lo que tenemos enfrente. Incluso, digamos, pensándola como, bueno, una dimensión fundamental de la soberanía es el control territorial. Uh Y -huh. de hecho, en el documento aquel sobre la nueva doctrina estadounidense, te acordarás, el 2026 Project, ¿no? Sí. Ahí había un comentario sobre la soberanía mexicana diciendo, no, no, a ver, lo que nosotros queremos es ayudar a México a recuperar su ¿Verdad? soberanía entendida como control de su territorio. Uh -huh. Porque Sí, sí, sí. ese control no se lo estamos disputando nosotros, se lo está disputando el crimen organizado, ¿no? Así es, así es. Bueno, déjame hacer una pausa rapidísimo y le entramos al tema que teníamos ya programado porque te agarré en curva, pero hablar de desamericanizarse, sí o no, para México. Volvemos aquí en tiempo real en conversación con Carlos Bravo. Nosotros en esta conversación con Carlos Bravo, regidor. Y ahora sí, querido Carlos, el tema original de nuestra conversación, pues es esta idea sobre cómo casi todo el mundo apuesta por desamericanizarse. Sí, Europa,
aliados tradicionales históricos de Estados Unidos y México no. Claro, el nivel de integración y Sí, la claro. realidad geográfica pues también son criterios, ¿no? Importantes. Sí, yo diría que no es nada más, digamos, que optamos por avanzar en sentido contrario a buena parte del resto del mundo por gusto o por necedad. O sea, hay una serie de factores estructurales, históricos, que tienen que ver con pues, sí, con nuestra historia, con nuestra geografía, con nuestra economía, la forma que, que ha cobrado nuestra economía en las últimas décadas, pues tiene mucho que ver con adaptarse, digamos, es como la horma del zapato estadounidense, ¿no? Y a esas cosas uno no puede renunciar de un día para otro. La apuesta por la integración norteamericana es quizás la apuesta geopolítica más importante que ha hecho México, pues por lo menos en los últimos 60 años, si no es que más. Y uno no puede desamarrarse de un día para otro cuando ha hecho una apuesta así y de la que, bueno, pues se ha beneficiado, ¿no? De manera desigual, ¿no? Todo lo que quieras, pero pues México ha ganado también de eso. Es una ventaja, ha sido una ventaja competitiva para México vincularse tan estrechamente con Estados Unidos. Pero, y más allá de esas razones estructurales, yo creo que también está, bueno, pues está la famosa asimetría de nuestra relación, ¿no? México es débil frente a Estados Unidos, pero en este momento, además de débil, es muy vulnerable. Y es muy vulnerable porque del otro lado está Trump y de este lado hay una serie de temas que nos vuelven particularmente susceptibles de que Trump nos vea como un vecino débil con respecto al cual puede obtener victorias fáciles, victorias rápidas y trofeos para su política interna. ¿A qué Ujú. me refiero? Me refiero pues a la corrupción, me refiero a los vínculos con el crimen, me refiero a la impunidad. O sea, en este momento estamos viviendo, creo, de una manera muy dramática, la tragedia de que nuestra cercanía con Estados Unidos se está convirtiendo en una palanca a través de la cual Estados Unidos ejerce presión en contra nuestra. Sí. Entonces, hay muchas razones por las cuales, digamos, yo entiendo que México no, en este momento, buenas y malas razones, ¿no? México no puede apostar por esa desamericanización que se ve en el resto del mundo, ¿no? De gente que ya se acerca a China pues, con ojos menos hostiles que antes, porque en la medida en que Estados Unidos está dinamitando el sistema internacional, pues le abarata el costo de que sus viejos aliados vean a China como, pues, como un país con el que pueden diversificar sus alianzas. No es que Estados Unidos deje de ser una potencia. No estamos en un escenario, creo, ya de declive o de colapso de su hegemonía, pero sí estamos en un momento como en el que hay una nueva incertidumbre que obliga a diversificarse. Pues uno de los Mm. grandes ganadores de este momento es China. México no está en posición de hacer eso, creo. Y me parece que más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con las cosas que decide nuestro gobierno, pues tenemos que reconocer en dónde estamos parados. Y quizás, insisto, es trágico, como dijo en la columna, es el realismo trágico de no tener alternativa y de tener que jugar con cartas pues muy marcadas, que a lo mejor hubo una época en la que nos encantaba tener que jugar con estas cartas y ahora no nos gusta, pero son las que tenemos. Sí, sí. Pues ahí está Carlos Bravo, regidor. Como siempre, un gusto platicar de estos temas contigo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos hoy en tiempo real. Otro abrazo para ti, Enrique. Gracias.